Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 29 de marzo de 2026, domingo de Ramos, en el que llega el tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE. Este es el programa 1977 en el que vamos a repasar para ustedes lo más destacado de estos últimos días, hoy con Mila Sánchez en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. Con la misa del Domingo de Ramos comienzan las celebraciones de la Semana Santa del Papa, que ayer sábado realizó una visita de unas horas al Principado de Mónaco. En Jerusalén, mientras tanto, se han suspendido a causa de la guerra la procesión de este Domingo de Ramos, que reunirá a miles de personas en las calles y pueblos de toda España. Además, ante el caso de eutanasia de Noelia, la Iglesia ha recordado que el suicidio asistido es una derrota social cuando se presenta como respuesta al sufrimiento humano. Además, la exposición Esperanza de las Edades del Hombre amplía su apertura en Zamora hasta el próximo 3 de mayo. Con estos y otros temas les acompañamos hasta las 9. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de este domingo en el Vaticano, donde el Papa Francisco preside a partir de las 10 de esta mañana la misa del Domingo de Ramos que da inicio a la Semana Santa. Pero recordamos también que ayer sábado León XIV realizó una visita de unas horas al Principado de Mónaco, en la que se entrevistó con el príncipe Alberto II, con la comunidad católica y con jóvenes, para concluir con una misa en el Estadio Luis II. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días, Faustino. Un viaje relámpago durante el que, tal como estaba previsto, dejó mensajes de calado. El segundo país más pequeño del mundo es uno de los últimos países europeos que mantiene el catolicismo como religión de Estado, y su constitución garantiza la libertad de culto y de expresión. Tras aterrizar y ser recibido por los príncipes Alberto y Charlene, que le acompañaron durante su viaje, recordó a la comunidad católica en la Catedral de la Inmaculada que el cristianismo es una presencia que no aplasta, sino que libera, dispuesta a proteger siempre toda la vida humana en cualquier momento y condición. Anuncien el Evangelio de la vida, de la esperanza y del amor. Lleven a todos la luz del Evangelio para que sea defendida y promovida la vida de todo hombre y de toda mujer, desde su concepción hasta su fin natural. Desde que aterrizó en el Principado, recibió el cariño de una población que salió a las calles para recibirlo con todos los honores. Y en medio de los aplausos de cientos de jóvenes que le esperaban ante las puertas de la iglesia de Santa Devota, la patrona del país, les alertó ante el vacío interior que producen las cosas materiales y pasajeras, incluidas las redes sociales, y les animó a comprometerse con Dios. Queridos jóvenes, no tengan miedo de entregarlo todo, su tiempo, sus energías, a Dios y a los hermanos, de entregarse por completo al Señor y a los demás. Solo así encontrarán un gozo siempre nuevo y un sentido cada vez más profundo en la vida. Por la tarde, antes de regresar a Roma, se despidió de Mónaco con una misa multitudinaria en el Estadio del País, a la que asistieron unos 15.000 fieles, llegados también de Francia y de la vecina Italia. En la homilía les habló de las guerras que ensangrentan el mundo, fruto de la idolatría del poder y del dinero. Les rogó que no se acostumbraran al estruendo de las armas, porque la paz es obra de corazones purificados, de quienes ven a un hermano en el otro que cuidar y no un enemigo a quien batir. León XIV regresó a Roma tal como había llegado, en un helicóptero con el que aterrizó directamente en el Vaticano. Sobre la primera Semana Santa que preside el Papa León XIV desde su elección, nos llega también desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Faustino, buenos días. Casi iguales y totalmente diferentes. Me refiero a las Semanas Santas que vivimos hace ahora casi un año y la que comienza este domingo del 2026. Todos recordamos con tristeza cómo Jorge Mario Bergoglio, ya víctima de la enfermedad que le conduciría a la muerte, luchó hasta las extenuación para presidir los ritos de la que fue su última semana en esta tierra. Tuvo que renunciar a momentos tan significativos como lavar los pies a jóvenes encarcelados en la tarde del Jueves Santo o la lectura del mensaje pascual previo a la bendición Urbi et Orbi
que a duras penas pudo impartir. León XIV ha mantenido casi íntegramente el calendario que le ha presentado el maestro de las ceremonias litúrgicas pontificias, el arzobispo Diego Arrabelli, con el único cambio de que celebrará el Jueves Santo la Eucaristía, que conmemora la última cena del Señor, en la Basílica de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma, y no en una cárcel o centro de acogida de migrantes como solía hacer Francisco. Situación mucho más dramática es la que va a vivirse en Jerusalén y en los santos lugares. Hoy no podrá celebrarse la tradicional procesión del Domingo de Ramos, que asciende a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, ni tampoco la misa crismal en la Basílica del Santo Sepulcro. Ya resulta evidente, ha declarado el patriarca latino cardenal Pizzaballa, que las celebraciones habituales abiertas a todo el público no podrán llevarse a cabo. Esta es una herida que se suma a muchas otras infligidas por el conflicto. Por supuesto, se han suspendido las peregrinaciones de fieles deseosos de vivir la Semana Santa donde el Señor sufrió su pasión y muerte de cruz. Unámonos, pues, a nuestros hermanos que sufren la guerra y recemos, como nos pide el Papa, para que vuelva la paz y la concordia entre los pueblos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Nos detenemos ahora con el protagonismo español en el Vaticano, porque en la audiencia general del miércoles participó una expedición con motivo del centenario del Real Oviedo, presidida por el arzobispo Jesús Sanz. Además, el Papa ha aprobado las virtudes heroicas de la religiosa sevillana María Belén del Corazón de Jesús Romero Algarín, de la Congregación de las Siervas del Divino Corazón, que dedicó gran parte de su vida a las personas en situación de pobreza. Cuéntanos, Eva. María Dolores Romero Algarín, conocida por todos como Madre Belén, está cada vez más cerca de su beatificación y ya puede ser tratada como venerable sierva de Dios. León XIV autorizó la promulgación de este decreto con el que la Iglesia reconoce que vivió las virtudes de forma heroica, uno de los trámites necesarios en cualquier proceso. Madre Belén, esclava misionera, nació en la calle de las 7 Revueltas de Sevilla y su santidad, espíritu apostólico y el trato sencillo y cercano no dejaron indiferente a nadie. Tras una etapa misionera en Brasil, en 1975 regresó como superiora de la comunidad de Sanlúcar la Mayor, donde enfermó gravemente. Sus restos descansan en la iglesia del Colegio de las Esclavas de esta ciudad. El siguiente paso del proceso será que la Iglesia reconozca un milagro por su intercesión antes de ser declarada beata. Y en lo que respecta a la audiencia general de los miércoles, durante las palabras dirigidas a los fieles polacos que esa jornada celebraban el Día de la Santidad de la Vida, el Papa aplaudió esta iniciativa. En un tiempo señalado por la locura de la guerra, es importante defender la vida desde la concepción hasta su final natural. Al finalizar la audiencia general, también pudo saludar a un grupo de madres palestinas e israelíes del movimiento Mother's Call, quienes trabajan juntas por la paz en Medio Oriente. En esa misma semana, el Papa también recibió el movimiento de los focolares, a quienes invitó a recomponer la unidad en un mundo marcado por la violencia y la barbarie. El miércoles, Sara Mullally tomó posesión oficialmente como arzobispa de Canterbury, por tanto primada de la comunión anglicana y primera mujer en 5 siglos desde que el rey Enrique VIII rompió con Roma. El Papa envió un mensaje en el que, tras reconocer avances, pero también algunos desacuerdos, anima a dialogar en el camino ecuménico de unión entre los cristianos por encima de las diferencias. Mientras tanto, la Academia para la Vida del Vaticano ha publicado un documento en el que señala que es moral y éticamente defendible la aplicación clínica prudente de los trasplantes de órganos de animales a humanos. Mientras tanto, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa señala que no se trata de un saber intelectual abstracto o de un conocimiento académico, sino de un encuentro personal que transforma la vida. Eva Fernández. En el mensaje para esta jornada, que se celebrará el próximo 26 de abril, Domingo del Buen Pastor, el Papa reflexiona sobre el valor de la contemplación y la interioridad para escuchar y atender la vocación desde la relación cercana con Dios en la vida cotidiana. Y lo explica como un camino que refleje la belleza de Cristo, partiendo del conocimiento mutuo, la confianza hasta la maduración de una respuesta plena.
Por otra parte, esta semana el Vaticano ha confirmado su apoyo a las posibilidades que abren los trasplantes de órganos de animales a humanos, por lo que ha actualizado un documento sobre las cuestiones éticas que están en juego, que van desde el respeto a los animales hasta el consenso informado de los pacientes. Por una parte, los xenotrasplantes permiten una solución en enfermedades muy graves, pero también se puede sufrir consecuencias en el ámbito espiritual, psicológico, incluso crisis de identidad. Por eso el desafío clínico es plantear el consenso informado al paciente, de forma que sea consciente de todos los riesgos médicos que acarrea. El documento viene a ser una experiencia de diálogo interdisciplinar entre la teología, filosofía, bioética y la medicina para ver cómo afrontar estas posibilidades que la ciencia ofrece. Por cierto, que también esta semana, en una audiencia al Centro Nacional de Trasplantes italiano, el Papa ha definido la donación como un acto profundamente humano y solidario, recordando que donar órganos no es solo un acto médico, sino un gesto de generosidad extrema donde una persona puede dar vida incluso después de morir. Y esta semana se ha celebrado en Lourdes la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa. El Papa ha enviado un mensaje firmado por el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, en el que pide que se busquen soluciones concretas y generosas para incluir a quienes están vinculados a la misa tridentina, para que no se abran heridas a causa de la liturgia. Y sobre el tema de los abusos, insta a prestar atención a las víctimas y misericordia hacia todos, incluidos los sacerdotes. Corresponsal en París, Asunción Serena. En la asamblea plenaria que han celebrado esta semana los obispos de Francia, uno de los temas abordados ha sido el de la educación, un tema abordado en la carta que les ha dirigido el Papa, diciéndoles que apoya la labor de los obispos que se desarrolla en un contexto de creciente hostilidad hacia las instituciones católicas. Otro tema tratado y que preocupa a los obispos es el incremento de la violencia en el debate público, como ha indicado su presidente, el arzobispo de Marsella, Jean-Marc Cavellin. Subrayo por mi parte la violencia creciente en la que parece sumergirse irresistiblemente año tras año el debate público. Crear las condiciones de un verdadero debate será sin duda los desafíos importantes de cara a las elecciones presidenciales. Es evidente que nuestra sociedad necesita mucha tranquilidad. La Asamblea ha servido también para presentar un nuevo dispositivo perenne de acompañamiento de víctimas menores de violencias sexuales, una red de proximidad a la escucha de todo aquel que necesite ser atendido, un trabajo que consideran de forma unánime que debe continuarse y de forma permanente. Además, han hablado de la liturgia en la perspectiva del consistorio anunciado por el Papa León, que tendrá lugar en junio, y han conmemorado el 30 aniversario de los 19 beatos mártires de Argelia asesinados en los años 90. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia. Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio. Eran las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ante el caso de Noelia, la joven que murió al aplicársele la eutanasia el jueves. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida manifestó su dolor ante una situación que exige una mirada más honda, capaz de reconocer su sufrimiento psicológico, la soledad y la desesperanza. Y recordó que el suicidio asistido es una derrota social cuando se presenta como respuesta al sufrimiento humano. Además, que la dignidad de la persona es un valor intrínseco que debe ser reconocido, protegido y promovido en toda circunstancia. El presidente de esta subcomisión es el obispo José Mazuelos. Hoy, por desgracia, es un paso más a la cultura de la muerte tirar la toalla frente a la humanización de la medicina. Se quiere deshumanizar la medicina, se quiere poner que el médico tenga que eliminar hoy la vida de Noelia, cuando la misión del médico es curar, y si no puede curar,
acompañar y aliviar. En un mensaje fraterno a las comunidades de musulmanes en España con motivo del fin del Ramadán, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso ha expresado su deseo y compromiso para seguir trabajando juntos al servicio de la sociedad, aportando el valioso patrimonio espiritual y humano conservado en ambas tradiciones religiosas y a custodiar y promover el respeto del derecho fundamental a la libertad religiosa. Impidamos que los conflictos internacionales nos sumerjan en la desesperanza, añade el mensaje. No nos cansemos de orar por el don de la paz y renovemos nuestro compromiso para promover la reconciliación, invitando a los miembros de las comunidades a no dejarse contaminar por el lenguaje del desprecio y del odio. La fe sigue siendo el lugar común en el que los creyentes pueden volver a mirarse a la cara como hermanos y a sanar las relaciones dañadas. El Domingo de Ramos nos abre las puertas de la Semana Santa con un gesto triunfal cargado de un enorme misterio. La alegre bienvenida a Jesús en su entrada en Jerusalén como anticipo de un camino de pasión, cruz y entrega absoluta. Así cada ramo es una invitación a vivir en clave de amor, a reconocer que la gloria y el sufrimiento se entrelazan en el corazón de Dios y en la vida de quienes decidimos seguirle como discípulos. El júbilo que acompaña los ramos se convierte en misión. Es un eco que nos llama a cargar nuestra propia cruz y a compartir las de los demás, a vivir la Semana Santa no como espectadores, sino como participantes en la obra redentora del Señor. La Semana Santa nos invita a hacer de cada día un Domingo de Ramos, a abrazar la alegría y la despedida, la esperanza y la incertidumbre, la exaltación y la humildad. Son las palabras del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, invitando a vivir la Semana Santa que comienza este Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, que se caracteriza por la procesión de las palmas blancas originarias de Elche, que distingue este domingo ilicitano del resto de lugares cristianos, como por ejemplo Jerusalén, donde al Cristo se le recibe con la palma verde. El origen de esta celebración en Elche data de 1371 y en 1997 fue declarada fiesta de interés turístico internacional. Ana Mora es una de las autoras de las famosas y conocidas palmas ilicitanas que acompañan las procesiones de este Domingo de Ramos en España, también en el Vaticano y en varios países europeos. Lo que es el trabajo, lo que es la palma que trabajamos, todo eso se suele hacer nosotros desde las mismas familias, porque es muy difícil encontrar una persona que se enseñe a trabajar la palma, y entonces lo que hacemos es de entre nosotros mismos, lo que es la familia, es lo que la trabajamos. Pero sí que es verdad que actualmente hay muchos cursos de palma que la gente puede apuntarse y les enseñan, y sacan de hecho unas palmas preciosas, y son alumnas también del curso de palma, que empiezan en septiembre-octubre y se tiran todos estos meses aprendiendo y haciendo estas palmas que después se lucen el día del Domingo de Ramos. Y este es el trabajo de elaboración. Bueno, una vez que se corta, se cepilla. Se embalsa en agua, o sea, con cloro, se le pone cloro para que se limpie todo bien, y luego ya sí que pasa a las cámaras de azufre. Y ahí tiene que estar un tiempo para que la palma quede blanqueada y ya podamos nosotros trabajarla. Lo que es la palma blanca es una forma de vida también, porque al final terminas trabajando de lunes a domingo todos los días, cuando estás en temporada alta, y al final eso es una forma de vida, no es solamente un trabajo. Con más de 5.000 cofradías, 1 millón de cofrades y 171 Semanas Santas declaradas de interés turístico, la Semana Santa, junto a otras celebraciones religiosas, generan durante el año cerca del 1% del Producto Interior Bruto y crean cerca de 150.000 empleos, directos o indirectos. Por cierto, un año más el Gobierno ha indultado con motivo de la Semana Santa a 6 personas presas, 3 hombres y 3 mujeres, 2 de ellas condenadas en León y las otras en Asturias, Málaga, Zaragoza y Granada. La concesión de estos indultos, recordamos, responde a la prerrogativa histórica por la que distintas cofradías solicitan la remisión de penas para determinadas personas privadas de libertad. Es una práctica que el Ejecutivo mantiene atendiendo a razones de justicia y equidad. Y una cuestión importante en la que nos detenemos ahora es cómo entrar en una hermandad o cofradía. Así, para ser miembro de la Hermandad del Cristo Yacente de Zamora es necesario un curso de formación. Manuel San Miguel es el capellán.
Hay un momento inicial que lo hacemos ahora a finales del mes de junio, donde se presenta el proyecto a los candidatos. Suelen ser entre 20 y 30 candidatos. Y después ya en septiembre tenemos un momento de encuentro, de acogida, y después ya viene otro momento de lo que puede ser una catequesis sobre la hermandad y la fe. Otro momento importante sobre qué consiste lo que nosotros entendemos por la obra social de la hermandad a través de una fundación que llamamos Christus Jacins, que conozcan en ese sentido un poquito lo que es la doctrina social de la Iglesia y a qué se destina el dinero que los hermanos aportan. Y después esto jalonado por 3-4 momentos litúrgicos. Miguel es uno de los jóvenes que ha realizado este curso. Lo hice porque sabía que para poder entrar en la hermandad tenía que realizar el curso. La verdad que, bueno, pues por mi trabajo y por más cosas que tengo poco tiempo, pero bueno, la verdad que me ha parecido interesante y así se lo he comentado a ellos. Creo que no solo apuntarse a una procesión para que aumente el número de cofrades, creo que es importante saber dónde entras y por qué entras, y así por lo menos pues también hacer un poco de barrido, porque últimamente es apuntarse por apuntarse a cualquier cofradía y creo que no es la verdad de lo que tiene que ser, para lo que tiene que ser. Sí, es una hermandad que me gusta muchísimo de siempre, que la veía 2 o 3 veces y hasta que decidí, bueno, pues que creo que creía que la mejor oportunidad era verla desde dentro y es lo que me llevó a hacerlo. En esta Semana Santa, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, invita a ser generosos, fraternos, disponibles para proclamar la paz y anunciar la buena noticia y a pregonar la justicia. Que estos días sean ocasión para reconciliarnos, para encontrarnos con Dios y con los demás, para escuchar la palabra del Señor, para caminar con toda la Iglesia y para descubrir que la cruz es el paso hacia la vida nueva. Que nadie viva esta Semana Santa en soledad, porque Dios está con nosotros y la Iglesia camina contigo, unida hacia la Pascua. Y como ya he dicho, que seamos mensajeros de la buena noticia, que proclamemos la paz y pregonemos la justicia. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tras los encuentros celebrados en Bari, Florencia y Marsella, Barcelona acogerá del 6 al 12 de junio el encuentro anual de obispos del Mediterráneo, en las mismas fechas del viaje del Papa León XIV a España. En la delegación de obispos recibidos por el Papa, con este motivo estuvo el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. Pues supone dar continuidad también y hacer una gran contribución a los encuentros del Mediterráneo. Es el cardenal Omeya que ha invitado a los obispos del Mediterráneo para este gran encuentro, donde confluirán en el mismo momento y en el mismo lugar durante unos días jóvenes venidos de todas las riberas del Mediterráneo, obispos y también un grupo de personas del ámbito del pensamiento y de la solidaridad. Con conflictos en Gaza, Ucrania o Líbano, el encuentro girará en torno a la paz y el trabajo de la Iglesia como factor activo de reconciliación en el Mediterráneo. Hay una gran preocupación por todas las iglesias que estamos en el Mediterráneo, la Iglesia Católica también, fundamentalmente, aunque con distintos ritos en todas las orillas del Mediterráneo. Estamos también haciendo una misma afirmación y buscando también que no solamente es importante la paz, sino que después de la paz y durante la paz y para prepararla y para asegurarla necesitaremos también trabajar y ser actores activos en favor de la reconciliación, porque todo conflicto y toda guerra dejan heridas profundas en los pueblos y en las personas, y por tanto también con el Evangelio en la mano, el Evangelio de la paz, tendrá que ser el Evangelio de la reconciliación. Es importante escuchar, recuerda Xavier Gómez, para construir redes que favorezcan la convivencia y la construcción de puentes entre los pueblos. Seguir construyendo en el ámbito del Mediterráneo una cultura de la paz, de la reconciliación, de la convivencia, donde hay, sobre todo, como decía, un gran deseo de escucha y una preocupación para trabajar redes, porque uno de los objetivos de estas reuniones es justamente conectar realidades, ¿no? Conectar redes en el Mediterráneo. Estaba prevista su clausura el próximo domingo en Zamora, pero ante la gran acogida que está teniendo, la exposición Esperanza de las Edades del Hombre ha anunciado la ampliación de la muestra hasta el 3 de mayo. Allí se pueden contemplar obras de El Greco, Gregorio Fernández, Zurbarán, Perruguete, Salcillo y de autores contemporáneos como Venancio Blanco o Pablo Gargallo. COPE Zamora, Ángel García.
Hay decisiones que cambian el pulso de una ciudad y Zamora recibía una de ellas esta semana en el momento más oportuno. La exposición Esperanza de la Fundación Las Edades del Hombre va a continuar abierta más allá de lo previsto, justo cuando la ciudad se prepara para uno de sus momentos de mayor afluencia, la Semana Santa. El anuncio lo han realizado esta semana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Fundación, Jesús Vidal, durante su visita a la Catedral de Zamora. La muestra se amplía hasta el próximo 3 de mayo, una decisión que responde al éxito de visitantes, pero también a la necesidad de compensar las semanas de enero y febrero marcadas por el mal tiempo que limitaron la llegada de público. Las cifras respaldan esta prórroga. Más de 130.000 personas han pasado ya por la exposición desde su apertura en el mes de octubre. Desde la Fundación reconocen que no ha sido una decisión sencilla por la complejidad que implica ampliar los préstamos de las obras, pero subrayan el esfuerzo realizado para hacerlo posible. Jesús Vidal. Como ya hemos venido explicando, llevar a cabo una prórroga no es algo tan sencillo. Hay acuerdos de préstamos de obras muy concretos, hay seguros, contratos, plazos de trabajo. Sinceramente no es que no sea sencillo, es que es realmente complejo y difícil. Difícil pero no imposible. Y es por eso que hoy nos alegramos de anunciar que Esperanza tendrá abiertas sus puertas hasta el domingo 3 de mayo. Una noticia que deseamos que sea tan ilusionante para Zamora como lo es para nosotros. Una ampliación que permitirá consolidar la tendencia al alza de visitantes en los próximos días y reforzar el impacto cultural y turístico de la muestra. Esperanza reúne 85 obras de grandes maestros como El Greco, Goya, Gregorio Fernández o Zurbarán, junto a artistas contemporáneos, y se presenta como uno de los grandes atractivos de estas semanas en la ciudad. La exposición mantiene un amplio horario de visita y todo apunta a que esta prórroga contribuirá a impulsar aún más la llegada de turistas en un momento clave para Zamora. La Basílica de la Sagrada Familia, que espera la visita del Papa el próximo mes de junio, recibió en 2025 cerca de 5 millones de visitantes, mientras los trabajos se centran ahora en la fachada de la Gloria. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días. Buenos días, pues la Sagrada Familia sigue batiendo récords también de visitantes. En 2025 la Basílica recibió 4,9 millones de visitantes, una cifra ligeramente por encima del año anterior, y generó unos ingresos de 134,5 millones de euros. Un volumen que no solo confirma su atractivo global, sino que además permite financiar casi en su totalidad las obras de construcción del templo. Lo explica el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez. Como he dicho, la principal fuente de financiación es el turismo. Esto implica que el número de visitantes de la Sagrada Familia se consolida en 4.877.567 visitantes, que representa un 0,91% más que el año anterior. Y atención también a este dato: por cada visitante que entra hay al menos 3 que se quedan fuera, lo que da una idea del impacto real del monumento en la ciudad. Y ese flujo constante de visitantes ha permitido acelerar el ritmo de las obras. En 2025 se avanzó de forma significativa en la Torre de Jesucristo, en el claustro de la calle Provenza y en la Capilla de la Asunción. Con la vista puesta en el futuro, el gran reto es la fachada de la Gloria, que será también la entrada principal del templo. Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora, dice que las negociaciones con el ayuntamiento están muy avanzadas para reubicar a los vecinos afectados. Las relaciones con el ayuntamiento son cordiales. Estamos negociando en la fase última de la negociación es para proceder a la reforma que se tiene que hacer de un plan urbanístico, y se está negociando con los vecinos a través del ayuntamiento. Si se cumplen las previsiones, esta fachada podría estar terminada en su estructura principal en unos 10 años. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1977. Volveremos dentro de 7 días. Feliz Semana Santa, prudencia en la carretera, cambien la hora. Un saludo de Faustino Catalina. El Domingo de Ramos ya está en marcha en España. Decenas de procesiones en todo el país están a punto de salir a las calles en las ciudades más importantes, en Sevilla, en Málaga, en Madrid, entre muchísimas otras. Todo ello en un domingo en el que la situación en la guerra de Irán se recrudece. Los hutíes